El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa en las ciudades donde entren y sean recibidos. Coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta fiesta de San Lucas, este gran evangelista de nuestra iglesia. Y aquí, sobre todo al recordar a San Lucas, nosotros estamos mirando, queridos amigos, una de las cosas esenciales y fundamentales que tenemos en nuestra vida, que es la misión, el servicio. A través de esta lectura, lo que la palabra de Dios nos muestra en este capítulo 10, del 1 al 9. Él es evangelista y ciertamente él acompañó también a Pablo en la evangelización. Y él escribe también Hechos de los Apóstoles. La palabra y el evangelio de Jesucristo. Y hoy justamente el Señor nos está enviando para esto. Mirando la figura de Lucas, el Señor que nos dice nuevamente a nosotros, primero designa a otros 72 discípulos y los manda por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Queridos amigos, mirando a Lucas, evangelista, preocupación también de él, de dejar por escrito este evangelio, esta buena noticia, porque pasando, Ojasango lleva comunidad cuera, San Pablo, Bernabé, o mejor dicho, con Timoteo, ¿verdad? Y Silas. Bernabé ya se había quedado con Juan Marcos, en fin. Toda esta situación, queridos amigos, de una comunidad dopitaya y lleva. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y por eso Lucas, además de esta misión, así como nosotros encontramos, Dios que nos llama, Dios nos designa a ser apóstoles, y entonces somos enviados para predicar esta buena noticia. Recordemos, y por eso hoy más que nunca la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Coñas en Duana y porque coñan de Guanabey en nuestro mundo actual. Pero no porque hablamos simplemente de los sacerdotes o los de religiosos. Que la cosecha es mucha y los sacerdotes o los religiosos son pocos, sino que el cristiano siempre es misionero. El laico siempre es misionero. Y por lo tanto tenemos que entrar en esta cosecha que es mucha y los trabajadores muchas veces, queridos hermanos, compromete pa. Vocación y por aitea, dale será terejogue. El cual que hemos rambique entero etea, tomuajegue, hecobecuera, bpc y por mía, para que puedan salir de las cosas negativas y puedan llevar lo positivo, lo hermoso. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Vamos a pedir esto, Señor, y te vamos a pedir verdaderamente, Señor, que nos envíes a más trabajadores. Pero con esto estamos diciendo toda la comunidad cristiana, porque trabajador por el reino de Dios, el primero luego tiene que ser papá y mamá.
en la familia. Ñandera en la yecuaca, ñambo ea lleva, va esa paña ñambo eana, va eva peñande yara, la omombe usea ñande, va esa paja ñane putimo a través de la enseñanza, peñande ea jina, va eva jina la iponaba lleva. Eso se aprende en casa, queridos amigos. Y después, ahora sí, ¿verdad? No se olviden que yo los envío como corderos en medio de lobos. Vea otra realidad de Yahesha y en todo sentido, ¿verdad? No digo cuña mañana en un sentido religioso, sino que aveñan de mañana en un sentido de comunidad, de humanidad, de limitaciones. Porque estaban en la ñañá, estaban en la envidiosos, estaban en la llevar, o cante, invaginan las cosas, y por lo tanto no estamos ayudándonos como comunidad para que pueda crecer y responder a la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea.